A veces el trabajo de tus sueños no lo eliges, él te elige a ti. Con esta frase te damos la bienvenida a Entre Pymes y Billetes. Un podcast desde una perspectiva real del éxito en los negocios y a nivel profesional. Desde la experiencia de personas que alcanzaron y empezaron desde cero. Te saluda Virgilio Velázquez. Y Gladys Graham, con un episodio que esperamos te sirva de inspiración. Y si estás en un momento en que no sabes qué hacer o con muchos retos, probablemente escuchar a nuestra invitada te motive. Es un placer presentarles a una mujer inspiradora y luchadora, que ha dejado huella en el mundo de la belleza y el estilismo. Comenzó su vida laboral desde muy joven, trabajando en diferentes empleos, desde auxiliar hasta mesera, lo que le ha permitido adquirir experiencia y habilidades muy valiosas a lo largo de su vida y en diversos campos. Aunque está rodeada de una familia dedicada al estilismo y a la belleza, decidió trazar su propio camino, lejos de este medio y no continuar con esos pasos y que esperaban de ella. Sin embargo, el destino le tenía una sorpresa planeada. Hace 14 años tomó la valiente decisión de abrir su primera estética. A pesar de que al principio esta no era su pasión, pronto se enamoró de su profesión al darse cuenta del poder de cambio que podía transmitir con sus manos a otras personas y mejorar su día a día. Y aquí es donde radica la esencia de su éxito, la capacidad de resaltar la belleza que existe en sus clientes y hacerla sentir y ver como a ella les gustaría. La empatía y el buen trato son las claves de su negocio. Cada cliente que entra a su estética es recibido con una sonrisa y una escucha atenta. Para ella no solo se trata de hacer un cambio físico, se trata de levantar tu autoestima, de dar confianza. Ella intenta hacer un recordatorio constante de que todos somos hermosos tal como estamos o como nos vemos. Así que sin más preámbulos les presento a esta mujer valiente, exitosa, que nos enseñará sobre la importancia de la empatía, el amor a lo que hacemos y la perseverancia en el mundo de la belleza. Demos la bienvenida a una líder, estilista excepcional y una inspiración para todos nosotros, Dafne Gabriela León. Qué bonita introducción. Muchas gracias. Bueno, más que una entrevista, queremos conocer tu historia. Y la primera pregunta que se nos viene y regularmente le hacemos a nuestros invitados es: ¿dónde nació Dafne y cómo le gusta que le llamen? Ok. ¿Cómo me gusta que me llamen? Mi nombre, como bien lo dijeron, Dafne Gabriela. Hay quienes me conocen por Dafne. En el trabajo y en la escuela normalmente siempre fui Dafne, pero hay quienes me conocen por Gaby. Fer, por ejemplo, me conoce por Gaby. Entonces, realmente, yo siempre les digo, como te acomode, como te acuerdes más, pues como tú quieras, ¿no? Entonces, libre. ¿Y dónde nací? En la Ciudad de México, cuando todavía era Distrito Federal, hermanos. Hace poquito tiempo. Hace poquito, muy poquito. Somos unos polluelos. Oye, Dafne, y platícanos, ¿te imaginabas de niña, la Dafne niña, si la volteas a ver ahorita, se imaginaba que iba a estar en este camino? No, nunca. Yo incluso, como bien lo dijeron en la introducción, vengo de familia de estilistas. Toda mi vida he estado en el estilismo, mi mamá, mis tías, mis primas. En mi casa somos un matriarcado, digamos, hay mucha mujer. Entonces, generalmente, a cierta edad, siempre las mujeres más grandes de la casa, era casi como un ritual, nos llevaban a aprender lo básico. Por ejemplo, no sé, manicure, pedicure, planchar el cabello. Nos decían, para que tengas algo en la vida, ¿no? Para que tengas cómo defenderte si es que en algún momento la cosa se te pone difícil. Y yo decía, yo nunca voy a terminar de esto. Muchos años después, aquí estoy. Pero no, nunca me imaginé. No, pues ahí vemos la importancia, cómo a veces la familia de cierta manera influye a lo largo de nuestra vida en nuestras decisiones y nos traza a veces un camino, ¿no? Que muchas veces, como nos comenta Dafne, no queremos seguir. Sin embargo, a veces el destino nos vuelve a acomodar en donde descubrimos que para nosotros es una pasión. Dafne, la vida en la infancia, ¿qué tipo de infancia te toca vivir a ti? Coméntanos, por favor. Una infancia, desde mi perspectiva, diría que feliz, con todas las situaciones difíciles que pasaron en mi vida, pero aún así muy feliz. A grandes rasgos, vengo de una familia que se fracturó muy pequeñita. Mi mamá biológica falleció cuando yo tenía 9 años
y de ahí se me quedó con mi tía, que es mi mamá al día de hoy. Ella es mi mamá. Entonces me adopta una familia que me da un nuevo contexto familiar y mis hermanas que ya venían conmigo, un hermano más y después se suman 2 hermanos más, ¿no? Entonces, pese a todo eso y a las carencias que pudimos tener, fuimos muy felices. Tuve una familia con muchos hermanos con los que peleaba mucho, pero también jugaba mucho, las vacaciones, las venidas aquí a Mérida. Nosotros vivíamos en la Ciudad de México, pero tenemos familia de aquí. Mi papá es de acá, mis abuelos paternos y maternos son de aquí. Bueno, eran porque ya fallecieron. Entonces veníamos mucho para acá. Tenemos muy buenos recuerdos de playa, ¿no? Del calor, de todo ese tipo de cosas. Entonces, a grandes rasgos yo diría que fue una infancia muy feliz. Sí. Qué bonito. Qué bonito. Y entonces, cuando estabas así niña, que me dices que platicabas y jugabas con tus hermanos, ¿a qué jugabas? ¿Cuáles eran los sueños en ese momento de la niña Daphne que estaba viviendo su etapa? ¿Pero qué pensaba? ¿A qué jugaba? Pues es que yo soy la más grande de todos, tanto de mi primera familia como de mi segunda, ¿no? Entonces, por ejemplo, recién que yo llegué al mundo, mis hermanas, mis hermanas biológicas, llegaron 4 y 6 años después. Con el que curiosamente se vuelve mi hermano, mi primo, digamos, que se vuelve después mi hermano, el hijo de mi tía, que siempre jugamos. Entonces, pues era mi primo, o sea, era varón. Entonces siempre jugamos a los carritos, a las luchitas, a las correteadas, a las escondidas. Yo no jugaba muñecas. ¿Qué pensaba yo? Pues yo quería hacer cualquier cosa menos estilista, ¿no? Sí, cómo te marca, ¿no? Qué bonito escuchar que tu historia de niña pues, fue feliz. Regularmente eso te marca y marca el carácter que uno se va forjando también, porque la niñez es parte importante de todo el proceso a lo largo de tu vida. A nosotros nos conmueve escuchar esa parte, nos llena, nos nutre, y de ver que tu historia es muy similar a la de muchos emprendedores o muchos comerciantes o microempresarios actualmente que pueden platicar de una infancia tan feliz como la tuviste tú, ¿no? ¿Qué más nos podrías decir? ¿Qué recuerdos te vienen de la infancia? Una anécdota en particular en la que digas, no, esto jamás lo voy a olvidar. Esta fue como que el top 10 de mis anécdotas. Tengo muchas anécdotas, pero de las que quizá nunca se nos va a olvidar, en la Ciudad de México, aquí en Mérida todo es planito, ¿no? Aquí no hay subidas y bajadas, en la Ciudad de México sí. Si hay alguien que nos escuche que conozca por allá, yo vivía en el Cerro de la Jusco, entonces pura bajada, ¿no? O pura subida, dependiendo por dónde vayas. El caso es que nosotros vivíamos en una calle, que la calle era planita, pero pues teníamos una subida. Y al otro lado estaba la avenida. Bueno, nosotros, en esa parte que estaba como vacía, nos subíamos en las avalanchas, en los patines y en las bicicletas y nos lanzábamos. Y llegando a la esquina de la casa dábamos vuelta. Esa parte no tenía banqueta, era terracería. Entonces, luego cortábamos por ahí y pues nos metíamos por la banqueta. Claro que mi mamá nos veía y nos decía, cuando se rajen su ya saben qué, les voy a rajar su ya saben cuándo. No va a pasar nada. Y un día a mi hermano se le ocurre que, ¿por qué no? Estaría padre que amarrara la bicicleta, ¿no? En la avalancha, la avalancha a la bicicleta, y pues nos bajáramos por ahí para agarrar velocidad, y pues cortábamos. Y pues sí, pero no solo cortamos eso, mi hermano se raspó toda la parte del muslo cuando cayó sobre la terracería, que eran puras piedritas, y se raspó. Pues nos metimos a la casa, medio lavamos y lo tapamos. Mamá nos veía muy tranquilos, y cuando se dio cuenta que lo que tenía era un raspón, obviamente tremendo, no, pues nos pusieron una de nuestro tamaño, una regañada preciosa, porque nos advirtieron no se vayan a caer o les vaya a pasar algo. Éramos de repente muy tremendillos. Nos robamos las galletas también la noche. Unos cuidaban y los otros robaban, y luego ya las repartíamos en el cuarto. Aguas, ¿no? Sí, veíamos películas de terror juntos, cosas como esas. Era muy divertido entonces. Sí. De ahí consideras tú, porque tú eres una mujer muy alegre, o sea, tú cuando platica uno contigo siempre es una sonrisa, una buena palabra, entonces tienes muy buena energía. De ahí viene, de todos esos momentos que viviste. Yo creo que sí. Ahorita comentaban muy acertado que muchos de los emprendedores tenemos historias que si tú las volteas a ver, mucha gente diría, oye, qué difícil o qué triste fue, ¿no? Si yo te contara mi historia, quizá mucha gente diría, qué tristeza por todas las cosas que hubo. Sin embargo, yo creo que ese tipo de cosas nos hacen resilientes, nos hacen
aprender a que tenemos que salir adelante en la vida, que aunque la vida de ciertas personas que son importantes para ti se termina, tu vida sigue, tú sigues vivo. Y hay otras maneras de mantener vivas a esas personas. Y que tú tienes que seguir. Entonces sí considero que todas esas vivencias, todas esas alegrías, más adelante te sirven para levantarte y para saber que a la vida hay que darle, ¿no? La vida no se acaba hasta que se acaba. Eso es muy importante, saber que tienes que vivir el día a día, ¿no? Exacto. Y no importa qué tan, la carga que tan pesada sea, siempre vas a poder si lo tomas con optimismo. Si dices, bueno, pues no está tan chido, me está yendo un poquito raro, pero pues a darle, porque por eso venimos, ¿no? A eso viene, y todos la pasamos mal, todos. No importa en qué estrato social estés, siempre va a haber una historia mejor que la tuya, pero también siempre va a haber una peor. Vive tu historia y haz lo que puedas con lo que tienes, con tu historia. No te fijes en los demás, tú fíjate en la tuya. Excelente. Fíjate que a mí me llama mucho la atención, yo es la primera vez que tengo la oportunidad de conocerte y es cierto lo que dice aquí mi compañera, transmites muy buena vibra. Ay, gracias. Sí, eso está padre porque eso también contagia, ¿no? De manera positiva. Y el mensaje que nosotros siempre tratamos de venir aquí es un mensaje positivo, de alegría, de optimismo y que vean que sí se la sufre, pero tiene sus resultados el estar persiguiendo algo, ¿no? Retomando el comentario de hace rato, tu mamá era de la vieja escuela esa de que tenían el tino así con la chancla, que ¡fum!, te la lanzaban y era de esa escuela. Pues imagínate, primero teniendo uno y luego le llegan 3 de trancazo, ¿no? Y se convierten en 4 y luego 6. Sí, mi mamá era así de... Tenía el poder de la chancla. De hecho, sí. De la miradita, ¿no? Sí, nosotros éramos de los que en la fiesta te volteaban a ver y tú decías, ya me calmó. Te controlaban con la mirada, ¿no? Mi mamá era, por ejemplo, nosotros decimos, esto no le va a gustar a mi mamá. Hay un programa que se llama No le cortes, hermana. La amo. Hay un programa que se llama La Rosa de Guadalupe, todos, ¿no? Sí, y yo siempre le digo, no, hombre, nosotros fuimos educados con la chancla de Guadalupe. La chancla de Guadalupe, uno de sus nombres es ese. Entonces decimos, no, fuimos educados con la chancla de Guadalupe. Pero pues, ¿cómo no? Con 6 hijos, hermano. Era difícil, está complicado. Y éramos tremendillos. Sí, no, fíjate que, pero es parte importante. Yo comentaba aquí con mi compañera la importancia de una mamá ruda, empoderada, y eso a ti como hijo te frena y te educa, o sea. Sí, yo creo que, y lo platicábamos, ¿no? Quienes tenemos hijos ahora, de repente, supongo yo que el error de todos los papás es, no quiero cometer lo que hicieron conmigo, ¿no? Pero nos sobrepasamos y entonces que no sufra, que no carezca, que no esto, y entonces que no viva, ¿no? Básicamente, ¿no? Que no salga al mundo. Y mañana que salga y uno no esté, o se tenga que enfrentar a la vida, está súper complicado porque nunca les dejaste ver cómo era la realidad. Entonces, y las herramientas. Entonces sí, yo sí creo que el hecho de que mi mamá haya sido una mamá que nos controlara con la mirada, que fuera ruda, y que aparte la viéramos, mamá era una mujer trabajadora, mi mamá es estilista, y de la vieja escuela también, de la vieja escuela de esos que no tenían todas las herramientas que hoy los estilistas tenemos. Entonces la lucha también de mi mamá, pues nos enseñó a nosotros de cierto modo a que había que luchar con todo y las carencias, con todo y las dificultades, y había que ser feliz. Mi mamá era una persona que siempre daba, siempre ayudaba, y mi casa era, yo decía, es la casa del pueblo. Mi mamá recibía a todo el mundo, a la prima que corrieron, al no sé qué que tuvo una bronca, la casa del pueblo. Entonces esas cosas, claro, que ayudan, sí. Entonces yo creo que también de ahí viene la parte de pues hay que, sí, claro, empática, y hay que ayudar, y venimos al mundo a servir. Bien dicen por ahí, ¿no? El que no vive para servir no sirve para vivir. Y eso es real. Todo lo que hacemos tendríamos que hacerlo con la intención de servir a alguien más desde el corazón. No ser un sirviente, sino de darle algo a alguien, lo que tú puedas. Una buena sonrisa le alegra el día a cualquiera. Exactamente. Y eso lo tiene cualquiera. Tú puedes regalar una sonrisa, aunque no tengas nada, una sonrisa sí la tienes. Claro, y eso habla mucho de lo que tú haces, porque le imprimes esa esencia a lo que haces, porque así tratas de, obviamente, como cualquier emprendedor o cualquier empresario, tener tu negocio para ganar, pero también para dar, sí, no solo para recibir. Entonces eso habla muy bien. Y platícanos, Dafne, en tu época de escuela, ¿qué tal eras? Buena. Ay, no, vamos a saltar. Mi primera etapa fue muy buena para la escuela. Por ejemplo, en la primaria fui de la escolta, bebé, imagínate, ¿no? Pero mi primera mamá, digamos, ella era muy estricta. De ella, por ejemplo, aprendí
hacer las cosas hasta que las termines, ¿no? O de ser dedicada, intentar siempre dar lo mejor de ti, ser la mejor en lo que hagas. Eso fue de mi primera. Entonces en la primaria, que fue pues la primera etapa, ella estaba muy pendiente de eso. Yo era una niña de calificaciones de 9 y de 10 de cuadros de honor siempre, desde el primero de primaria hasta el sexto, que fui parte de la escolta y son los mejores promedios. Y luego en la secundaria pues ya me destrampé, bebé. Uno empieza a descubrir quién es, ¿no? Y yo creo que yo siempre fui así. Lo que pasa es que mi mamá sí me controlaba mucho, ¿no? Me metía como mucho al corral. Y después, pues no es que me volviera mala para la escuela, más bien yo considero que hay educaciones que no, más bien la educación no es para todos, ¿no? Hay un solo método para N cantidad de personas y no es lo mismo, no todos aprendemos igual. A mí, por ejemplo, el hacer tareas o el que me sientes a escribir y a copiar y es algo que no se me da. Cuando terminaba pronto las cosas, yo decía, bueno, y ya luego que sigue, ¿no? Y ya, yo ya terminé, ya me quiero salir. Entonces era como problematiquilla en el sentido de, aparte siempre fui muy peleonera, creo que también eso. Siempre fui muy peleonera, pero por ejemplo, o sea, fui jefa de grupo en algún momento y si tú le preguntas a mis compañeros de secundaria y de preparatoria, te van a decir, Dafne es bien peleonera. Bien peleonera en el sentido, yo por ejemplo, ¿qué peleaba? ¿Por qué los maestros no llegan temprano y no nos dan clases? ¿Por qué si este es un edificio en donde no se permite fumar, los maestros llegan fumando al salón de clases, ¿no? ¿Por qué a los alumnos que son mayores de edad, cuando estamos en la prepa, yo estoy en una escuela pública, entonces en un CETIS, aceptaban personas que ya tenían la mayoría de edad, pero estaban estudiando su prepa, no querían terminar su prepa, pero ellos ya eran mayores de edad, entonces ellos como mayores de edad de repente decían, pues si yo quiero fumar, y yo decía, tengo 4 compañeros que ya tienen 20, claro, y si quieren fumar, ¿por qué no les dan chance de ir a fumar? Ya son mayores de edad, ya saben lo que hacen, entre comillas. Entonces yo peleaba bueno, ya les corresponde, denles el espacio. No, no se puede. Entonces decía, ok, si no se puede, porque al maestro que debería de ir a ese lugar, él sí puede no solo sí fumar, sino llegar al salón en donde no se permite. Entonces, ¿dónde está la coherencia de lo que me estás enseñando? Cosas de ese tipo yo peleaba en eso. O sea, tú eres de las que pelean por la injusticia, ¿no? Lo que sí. No es parejo. No es parejo, no se vale. Ajá, no sí. Así es. Y que no haya lógica, ¿no? En lo que tú me pides algo, pero pues estás volteando para el otro lado, entonces, ¿qué hago, no? Entonces, ¿cómo? Claro. Así es, y marca. Claro, claro. En esa época de la prepa, ¿cómo era Dafne, aparte de ser peleonera? No, creo que eras una luchadora por la justicia, ¿no? Más bien. Y eso caracteriza a muchos emprendedores que vienen sobre la misma línea, ¿no? Eso también como que es el no ir quitándose los miedos poco a poco, nos va marcando de maneras muy similares y nos hace tener algo muy en común a la mayoría de los emprendedores. ¿Qué viene a tu mente en esa época, Dafne? ¿Qué es el recuerdo más bonito o lo que te marca en esa etapa? Coméntanos, por favor. Mis amigos, definitivamente. Tienes la familia que te toca y la familia que tú eliges, ¿no? Sí, y eso la va que a quedar tú para la historia. Esa. y ojalá que sí, que mucha gente, porque a mí me tocó la buena fortuna de tener una familia, de poder elegir una familia extraordinaria, de verdad. Tengo amigos que hace 20 años conocí. Mi mejor amiga la conocí en el primer set en el que estuve, del que me corrieron. Por peleonera. Córtale otra vez, por favor. Eso no, eso no. Pero, por ejemplo, mi mejor amiga, yo siempre le digo, yo entré ahí para conocerte, güey, ¿no? O sea, yo entré nomás ahí porque literal hice un semestre y luego no me gustó lo que estábamos estudiando y me di cuenta que no era para mí y luego en serio me corrieron porque pues yo ya no estaba asistiendo y demás, estaba haciendo otras cosas pero de ahí solo me llevé a Ale y toda la vida hasta hoy. Y después entro al otro CETIS en donde conozco a esta familia que les digo y a la fecha son amigos que están en la Ciudad de México o ya están en otros estados y tengo la gran fortuna de conservar a muchos de ellos que siguen estando aquí, que han estado en momentos muy difíciles de mi vida, pero también los más alegres, que me impulsan, que están conmigo a veces solo para escucharme, a veces solo para secarme las lágrimas, a veces para animarme, como es una familia, ¿no? Entonces, lo más bonito que yo tengo de esa etapa son ellos. De ahí y para todo lo que me dure en toda la vida. Qué bonito. ¿Cómo definiría Dafne la amistad? Familia, lealtad, apoyo.
solidaridad, comprensión, presencia, cuidado, mucho cuidado, estar pendientes de nuestra gente. Las amistades también se cuidan y las amistades están siempre para ti. Hagas lo que hagas, son como la familia, ¿no? Te equivoques o no, siempre te abren los brazos y siempre regresan y siempre regresas y siempre están para ti. Ellos eso. Está muy padre porque sí es cierto, a veces no valoramos a los amigos como tal, ¿no? Así es. Y sí, están siempre, son a veces más parte de nuestra vida que nuestra propia familia. Sí, porque claro. conocen más nuestros lados oscuros, nuestros lados de luz, ¿no? Porque pues están más cercanos. Entonces es muy importante y qué padre que tú hablas y se te ve que quieres a tu familia. Sí. Que Digo yo, hay personas con las que estás y personas con las que eres. Ellos son personas con las que eres, como dices, con las que puedes ser, no importa, y ellos te van a ver por quién eres. Así es. Ahí fluyes otra prácticamente, frase, ¿no? con las que estás y con las que eres. Así es. Y ahí fluimos de manera... Natural y te sientes chévere y eres feliz y está Y padre. eres tú, porque creo que es muy importante cuando uno interactúa con las personas que puedas ser tú y que no te juzguen, que te acepten, o sea, eres tú. Sí, que digo, siempre igual, es muy fácil quererte cuando estás en tu buen momento, ¿no? Es muy fácil quererte cuando estás arregladita, cuando estás sonriente, cuando estás viviendo lo mejor, cuando te vas de vacaciones, ¿no? Pero es difícil cuando llegas en un chongo hecha mierda y ya no tienes nada en la vida, o sientes que ya no tienes nada en la vida, tu ilusión óptica te hace ver que el mundo se te viene abajo y ellos están ahí, ellos te recuerdan justamente pero acuérdate lo que hiciste, pero acuérdate tal cosa. Yo he tenido crisis existenciales eternas en mi vida, en donde varias ocasiones en este negocio yo he dicho, ya no puedo, es que ya, es que es mucho, es que siento, es que esto, y me caigo, y muchas veces ellos, mucha gente ha estado, que igualmente les agradezco muchísimo, mis propios clientes, mi propia familia, mi suegra fue una parte importantísima de esto, es un pilar vital aquí. Pero ellos, en cuanto al apoyo, han sido quienes de repente me han recordado, me han dicho, "Daf, pero acuérdate de tal cosa, o voltea y mira cuántos años ya llevas. Y entonces te acuerdas y como que te inyectan energía y ellos al conocerte saben como qué decirte y cómo tratarte para que tú te levantes. Y entonces otra vez, ¿no? Vas para arriba y dices, vamos, a darle porque así es esto. Pero ellos son parte vital de eso. Claro. Toda esta estructura es parte vital de eso. Claro. Y sobre todo, es importante recalcar que en esos momentos difíciles, aunque nos vean así rudos ya en nuestro negocio y que nos vean empoderados y dirigiendo todo un esquema, a veces necesitamos ese apapacho, ¿no? Sí. Necesitamos un apapacho, un abrazo, una palabra de alguien cercano y como dices tú, y qué mejor de esa persona que te ve tal cual eres, que te ve fluir y Sí. ser uno mismo. Y en ese momento pues es como que vitamina pura, una inyección de, ¿sabes qué? Me seco las Exacto. lágrimas y pum, me voy con todo, ¿no? Sí, Es renovado. correcto, es correcto. Y yo sé que a veces como emprendedor o como empresario tienes momentos en que hasta tú misma dudas de ti y por eso tienes a tu red de apoyo, ¿no? Sí. Pero ¿cuál es el momento más difícil que has enfrentado a lo largo de tu carrera que digas, aquí estoy ya, de que de verdad ya cierro porque cierro? Yo creo que lo que vivimos muchos recientemente, que fue súper complicado, porque no solamente fue una cuestión monetaria, fue una cuestión anímica, fue una cuestión frustrante, la pandemia. La pandemia fue una situación súper complicada, mucho más para los emprendedores. Los emprendedores venimos de abajo, todos, y de hacer lo que tenemos, lo que podemos con lo que tenemos, y a veces los recursos no son tan amplios, ¿no? Una empresa puede decir que despide a cierto número de personal para entonces hacerse de ese capital y, no sé, inyectarlo y poder mantenerse, ¿no? Hay emprendedores que no. Yo, por ejemplo, aquí yo soy sola. Aquí no hay trabajadores. Esto soy yo con toda la red de apoyo que existe con las personas que son parte también de eso, pero no había empleados a los cuales decirles que ya no, ¿no? Y entonces decir, bueno, me ahorro quizá ese sueldo y le inyecto. O con quien a lo mejor llorar la misma parte anímica y decirle a tu compañero, híjole, nos está yendo súper mal, ¿no? Y abrazarte y decirle, pues tampoco. Entonces eso sí fue bien complicado. Bien, bien complicado. Aquí en el negocio que tú aquí rentes en esta plaza, el comerciante o el arrendatario te apoyó
de alguna u otra manera? O, sí nos apoyaron. o se volvieron la espalda y dijeron, no, pues ahora sí que sí te quiero mucho, pero tú te vas a... Pero ven qué hacen. Claro. No, sí nos apoyaron. Nos hicieron un porcentaje de descuento en su momento. Digo, después entendimos que, pues también, el tema con la pandemia yo creo que fue a todos nos pegó, ¿no? Y el tema anímico, el pensar que unos estaban mejor que otros, no nos permitía de repente ver que, pues, de repente había gente que pensaba que podías ayudar más que los demás, pero a lo mejor también le estabas pasando más mal que los demás porque tú tenías a cargo cierta gente. Entonces, ellos sí nos brindaron el apoyo, la verdad, hasta donde pudieron, y nosotros también en cierto momento tuvimos que entender eso, ¿no? Que el apoyo era hasta donde se podía. Pero claro que sí, sí nos ayudaron, sí nos apoyaron con un porcentaje de descuento los meses que estuvimos cerrados, por ejemplo. Entonces, sí, eso pues también nos ayudó bastante, muchísimo. ¿Cómo le hiciste, Daf, para lograr mantener el negocio con citas? O sea, platícanos cómo fue tu experiencia. ¿Cómo durante viste la todo ese pandemia. proceso, no? Nosotros, la pandemia fue súper raro, porque nosotros, la pandemia, el cierre oficial que Vila comunica es en abril, pero nosotros cerramos en marzo. Porque yo no sé si ustedes se acuerdan, la gente dice, ¿te acuerdas? Qué feo, ¿te acuerdas por la fecha? Fue un martes 13, pero no porque sea de mala suerte. De hecho, yo no creo que el martes 13 sea, de hecho, el martes 13 es de buena suerte para mí. Pero me acuerdo perfecto porque yo voy a hacer súper los días 15, bebé. Entonces, por eso. Entonces, yo estaba haciendo mi lista. Fue un sábado, el viernes 13 dan la noticia y el sábado 14 yo tenía una clientita con la que de hecho siempre platico y le digo, tú fuiste la última la que yo vi, ¿no? Entonces estábamos platicando de eso, venían las vacaciones, bueno, venía el puente de 20 de marzo, ¿20? Sí, entonces ella estaba viendo irse a la playa con sus nenes, no sé qué. Y obviamente la plática era, oye, todos estábamos sabiendo, ¿no? De la pandemia, ya veíamos los encierros en Italia y así. Entonces me dice, oye, ¿supiste ayer la noticia? Porque la dan en la noche. Le digo, sí, de hecho yo hoy fui a comprar gel antibacterial, ese sábado en la mañana, fui como a las 8:30, 9 de la mañana, ya no había gel antibacterial, ya no había. Una señora me dijo, casi en secreto, debajo de los, así, ¿no? De los shampoos, en el rack de no sé dónde, hasta abajo, y nadie los ha visto, me dijo. Y yo, ok, gracias. Y fui a comprar, ¿no? Y habían así, chiquititos. Y solo alcancé yo uno grande. Y la verdad es que todos estábamos muy, muy tontillos y decíamos, ¿cuánto más va a pasar, no? Fui y compré mi gel antibacterial y estábamos platicando de eso y me dice, déjame decirle al marido que vaya al súper para que vaya para la playa. Y entonces no sé cómo se mete su celular y abre las redes sociales y de repente las noticias de la gente está saliendo y las filas en Costco, en Sam's, ¿no? En todos los súperes y la gente que se llevaba en papel higiénico. El famoso papel, ¿no? Ajá, montones. Que exactamente, que decían, pero ¿qué onda, no? El papel higiénico, No ¿por entra qué? por ahí la enfermedad, ¿no? La psicosis, claro. Y ya así todo mal. Entonces cuando me dice, oye, o sea, ve esto, y yo, ¿cómo? Entonces me dice, déjame, le digo a mi esposo que vaya a comprar porque si no, nada. Entonces le digo, hermana, yo voy el 15 porque en mi casa yo no voy a alcanzar nada. Entonces así fue cuando nos dimos cuenta. La gente creía que íbamos a tardar 15 días, 20 días, ¿no? Ese sábado en la tarde y domingo fue un día, bueno, fueron 2 días de llamadas. Agradezco también mucho eso. Tengo una clientela muy decente, muy prudente, muy consciente. Y con este pensar de va a durar 15 días, fueron días de llamadas de Daf, está la situación así, yo creo que mejor nos vemos la siguiente semana o vamos a esperar unos 15 días. Entonces fue de cancelaciones. Adicional a eso, yo tuve una cuestión en particular personal que también me obligó a encerrarme porque no sabíamos nada. Entonces la enfermedad era, pues si tienes cualquier cosa básicamente que sea de peligro, enciérrate, ¿no? Entonces, detecto esa parte y me encierro y entonces nosotros dejamos de laborar el 18 de marzo. Nosotros dejamos de laborar casi 15 días antes de que el cierre oficial se diera y después viene el cierre oficial. Y entonces ya nos dicen abril, en mayo y junio no se trabaja. Bueno, hasta el 8 de junio regresamos, pero esos 2 meses y casi 3 para nosotros, cuando dijeron eso, yo dije, ya está, o sea, vamos a cerrar. Sí, ahí fue un momento en donde
todo se me vino abajo, todo se me vino encima, la cuestión particular que estaba pasando, la pandemia, veíamos entonces ya la realidad de la pandemia, ¿no? Empezábamos a ver que había gente que pues no tenía, por ejemplo, como los emprendedores, nosotros vivimos de lo que hacemos, cobramos de lo que hacemos, nosotros no tenemos un sueldo ni una empresa que nos respalde detrás, ¿no? Entonces era pero si yo no trabajo, ¿cómo le voy a hacer? ¿Y cómo voy a pagar? Y sí, aquí la plaza nos ayuda y nos dice, no te preocupes, no me pagues tanto porcentaje, pagan uno más, y tú dices, pero no tengo ni para pagarte eso, bebé, porque no estoy trabajando, ¿no? Y teníamos también que ser conscientes yo tuve muchos compañeros que no critico y que yo a la gente le diría, a toda esa gente que nosotros vimos trabajar, aunque la pandemia estaba latente y estaba viva, había gente que no tenía que comer y había gente que tenía que salir a trabajar porque no había otra forma. Sí. Y era mucho es que se queden en casa, es que ¿por qué? Pues porque no tienen que comer, hermano, ¿no? Entonces, por eso tienen que salir. Qué controversia, ¿no? Sí, yo tuve muchos compañeros que trabajaban a domicilio y decían, es que es un peligro. Sí, pero entonces que se quede sin comer, ¿o cómo? Que se quede sin pagar su luz, que se quede porque no teníamos los apoyos que en otros países se tenían, ¿no? Claro. Nosotros aquí seguíamos pagando servicios y un montón de cosas. Entonces, yo, en mi caso particular, gracias a Dios, tuve el apoyo tanto de la plaza como de lo que teníamos, pues de unos pequeños guardaditos y mi marido. Mi marido fue el que soportó ahí pues apoquinarle y todo. Ahora sí que teníamos así mira, vamos a meterle y cuando llegue el aguinaldo, los bonos, todo habían pagado, bebé, sí, estaba más quedado. Teníamos hasta las nachas ahí, pero ni modo. Pero había otro momento de la vida en la que pues hay que empezar otra vez y hay que darle otra vez. Entonces sí. Eso. Sí, nos estabas contando y empiezo a sentir ese escalofrío, ¿no? Porque te imaginas a todas esas personas que no tuvieron la fortuna de poderse quedar porque tenían el apoyo de alguien más, decían, ni modo, pues es que si me va a tocar enfermarme, pero si no me hace daño la enfermedad, me voy a morir de hambre. Entonces claro. Tenían que salir y tratar de ver cómo subsistían, y el gobierno pues realmente no dio el apoyo. No, y por ejemplo, había las personas, a nosotros por ejemplo nos ayudó a tocar, nos tocó ayudar a mi familia, porque mi mamá al ser estilista, también de repente pues se vino abajo, ¿no? Sí, mi hermano tiene un negocio propio también, él es también emprendedor y también entonces fue pues es que ahorita la gente no está recibiendo gente en su casa, ¿no? Que haga servicios del tipo de los que hace mi hermano. Entonces, pues tampoco, de repente le salían, iban con las medidas de seguridad y todo, pero era muy reducido. Entonces también era, quizá los que estábamos acá, que no estábamos teniendo, también era lo poco que tienes, repártelo. Y si hay un pan, pues divídelo en 4, porque somos 4, ¿no? Y un cachito a cada quien, y fue muy difícil. Sí, claro. Y había gente que la pasaba todavía peor. Y fíjate que se está tomando un punto muy importante aquí a nivel emprendedor, empresarial, porque somos una comunidad muy extensa y no contamos igual con ese apoyo que en otros países sí lo tienen. Sería muy importante, ahora que se van a acercar esas fechas, ¿no? En donde todos empiezan a prometer y vota por aquí, vota por allá, que vieran un poquito a este lado y nos pudieran dar constitucionalmente leyes como en otros países para que nosotros también nos pudiéramos retirar como emprendedores, como en otros países. Eso sería importantísimo. Yo creo que si se abriera una ley y alguien tendría mi voto esa persona, porque miraría un sector que ha sido muy abandonado completamente, pero sí exigido, porque se pagan impuestos, se pagan todo, o sea, todo como lo tiene que hacer una empresa grande, pero con mucho menos estructuras, lo mencionabas hace rato, recursos propios, y que es muy difícil, y le estamos haciendo un parote a la nación prácticamente. Sí, somos creadores de empleos, ¿no? Primeramente, por ejemplo, casi todos los que son emprendedores van a brindar por lo menos 2 plazas de empleo, por lo menos. Quienes más, mucho más. Hay emprendedurismos que además, por ejemplo, van creciendo y pues obviamente también van generando más, ¿no? Existen los apoyos, yo creo que no están tan visibles, son difíciles de acceder. O sea, como bien decías, estamos un poco abandonados. Yo no diría, por ejemplo, que estamos totalmente abandonados, pero, por ejemplo, yo como emprendedora sí digo,
Yo tengo una persona muy cercana a mí, que gracias a ella he conocido toda esta parte, ¿no? Por ejemplo, él irá a los programas de gobierno que le ayudan a las pymes y te dan desde cursos, capacitaciones, préstamos para que tú crezcas tu negocio, ayudas de todo tipo, pero a veces no se conoce, a veces el programa no es tan extenso o no se da a conocer tanto. Confiamos tan poco en nuestro gobierno que cuando quizás salen las campañas o así, no creemos. Y también yo diría, sí, parte de lo que le toca al gobierno con nosotros está un poco abandonado, pero parte también de nosotros estamos abandonados porque necesitamos, sé que el emprendedurismo es de echarle un chingo de ganas, pero es de ponerle todavía más y tú investigar y hacer lo que, por ejemplo, lo que ustedes están haciendo ahorita. Esto que hacen es valiosísimo, chicos. Para mí es una cosa muy grande porque dan a conocer las historias, porque compartimos como emprendedores, como personas que venimos luchando las carencias, las dificultades, todo lo que hace falta, ¿no? Lo que nosotros vemos. ¿Quién mejor que te diga lo que hace falta que nosotros que estamos aquí? O sea, la verdad es que sí, pero el abrir estos espacios que no necesariamente son del gobierno, sino que vienen del propio medio, son vitales, y habría que hacerlo mucho más y que la misma gente se acercara. No todos nos lo pueden acercar, nosotros también hay que acercarnos a. Tocas un punto muy fuerte que también creo que nosotros como emprendedores, como empresarios, debemos de prepararnos. A veces no nos van a venir a traer la preparación, pero buscar opciones, hay opciones muy económicas y opciones hasta gratis. Sí. Entonces, buscar y prepararte siempre, porque eso también te va a ayudar a que tengas las herramientas como para que digas, va mi negocio, ahí va. A lo mejor me voy a tambalear, pero pues tengo las herramientas y voy a esperar a que pase la crisis y vuelvo a darle. Sí. Que nosotros venimos de eso, ¿no? De la crisis y volver a darle, la crisis y volver a darle. Somos expertos en la crisis. La crisis, si no estoy mal, Einstein, es quien lo dijo. La crisis es una oportunidad de crecimiento. Cuando la gente está en crisis, cuando las personas, en cualquier crisis de cualquier tipo, monetaria, personal, anímica, cuando estás en crisis es cuando, y ya no haya salida, como dicen, ¿no? El tocar fondo es, bueno, ya no hay más para dónde. Ya no me queda otra que ir para arriba. La crisis es lo mismo, es lo que dices, ¿qué hago para vivir? Y entonces es donde nacen las ideas, y entonces es donde nace tal cosa, y entonces es donde te prendes y haces, porque la supervivencia te mueve. La crisis es una oportunidad de crecimiento, no lo veamos como, ya valió, ¿no? Sí, ya valió, lloro un ratito, sufro porque está bien, porque es horrible, pero también después, como decíamos, ¿no? Límpiate las lágrimas y vamos. Y nosotros los emprendedores, hermanos, tenemos maestría en eso. Se puede decir que hemos ido agarrando callo, ¿no? Sí. A través de las experiencias, vamos a llamarlo experiencias, De ¿no? las experiencias. Y yo diría que, por ejemplo, lo que decíamos hace ratito, ¿no? Que hubiera más apoyos para que no tuviéramos tanta crisis, para que no fuera tan difícil. Así es, sí, porque no podemos, gobierno, vivir solamente de experiencias, ¿no? Sí, no, hermano, está padre, sabemos, pero échanos la mano tantito. O sea, hay un salvavidas, nos vendría bien, por favor. Sí. Fíjate que queríamos entender el panorama que tú viviste en la pandemia, porque creo que es la parte más complicada que a nivel empresarial que nos tocó vivir. Pero a nosotros nos emociona la idea de saber en qué momento Dafne dijo, puta, dejo todo y voy a ser emprendedora. O sea, ¿en qué momento te toca esa chispa de la... ¿En qué momento me tocó? Yo creo que no fue una decisión como tal. Mucha gente quizá dice como... Yo tenía bien claro lo que iba a hacer, ¿no? Hay gente que yo escucho en entrevistas incluso, famosos y así, y la gran mayoría de la gente siempre tiene bien resuelto lo que iba a hacer. No, bebé, yo no tengo resuelto nada. Yo no. Yo trabajaba, bueno, mi vida, como decían en el ¿cómo se llama? En la introducción, yo fui de todo. O sea, yo fui mesera, pero también fui auxiliar de Montessori, pero también fui con una prima, pero también trabajé como demostradora, pero también llevaba cuentas, pero también después manejé un salón. Yo creo que las experiencias de la vida, a mí en lo particular, mi vida me ha enseñado
que tengo que hacer las cosas que pueda hacer con lo que la vida me va dando, ¿no? Como que la vida te va diciendo, ahí te va este paquete, y va surtido, y tú dices, pues a ver qué hago, ¿no? No sé si me preparo unos huevitos, o si hago un negocio, o a ver qué hago, ¿no? Hoy toca sentarse, hoy toca construir, y vas viendo qué haces. Entonces, yo trabajé después, la necesidad me lleva a trabajar como estilista, porque al ser tantos hermanos, pues hubo un momento en el que mi mamá me dijo, ya no te puedo seguir pagando la escuela, ¿no? Y yo tenía que ayudar en casa, tenía que ver, yo trabajo desde los 16 años, yo trabajaba y estudiaba en su momento, y después hubo ¿no? Y pues ya escuchaban que para la escuela yo no era tan buena en el sentido de, yo siempre he sido muy autodidacta, todo, casi la gran mayoría de lo que yo conozco, lo que yo sé de todo es a través de autodidacta. Yo les digo a los chicos, esto es la puerta al universo, tienes todo aquí, yo todo lo he aprendido aquí, en una computadora, en esto, gracias a la red, porque todo hoy está al alcance de la mano, ¿no? Entonces ya no es necesario ir a una universidad o a cierto lugar para aprenderlo, lo tienes a la mano. Si puedes hacerlo, hazlo, claro que sí, pero si no, hazlo. Entonces a mí eso fue lo que me fue llevando. Empiezo a trabajar después como estilista. Tengo un curso, por ejemplo, de micropigmentación certificado. Pregúntame si ejerzo la micropigmentación. No lo hago. Porque me empieza el camino a llevar al estilismo. Empiezo a trabajar como estilista. Después nos cambiamos. Hubo un cambio de vida ahí turbulento cuando vengo a Mérida. Vengo en una etapa en la que estoy en crecimiento, pero también como pensando o te estás formando, todavía apenas estás como muy verdecito, y te piden que ya elijas qué va a ser toda tu vida, ¿no? Y yo dije, pues no sé, pero pues ahorita esto. Entonces me meto como estilista, empiezo ya traía yo los cursos de la Ciudad de México, la experiencia familiar y demás, y dije, bueno, pues esto es lo que tengo, voy a hacer esto ahora. Empiezo a trabajar en una red, en una, ¿cómo se llama? Bueno, es una red muy grande aquí, muy famosita, en Mérida, donde yo lloraba todos los días, salía de ahí llorando todos los días, pero aprendí mucho, y después me voy a otro salón, en donde me dan el salón a mí para manejar, y eso a mí me enseña a cómo manejar un salón. Ahí es donde yo empiezo a aprender nuevamente empírico. Cómo llevar cuentas, cómo recibir en proveedores, hacer pedidos, manejar citas, teléfono. Yo era todóloga. Yo cobraba, yo limpiaba, yo hacía pedidos, yo recibía a los proveedores, yo iba a los cursos, yo cortaba, yo pintaba, yo todo, ¿no? O sea, yo barría, yo limpiaba, todo en ese salón. Entonces ahí empiezo a aprender. Y yo creo que con esta alma mía tan irreverente, el estar ordenada, o sea, el que alguien más me ordenara, cuando yo sentía que no era lo correcto, como que me fue llevando yo no soy para estar debajo de alguien, y no porque no pueda, sino porque decía, es que lo que estás haciendo no es, porque tú no estás acá, no estás viendo. Entonces después dijimos, ya tenía yo la idea de poner mi propio salón. Había mucha gente que me decía, Daf, ¿no tienes en tu casa? No sé qué. Y entonces, de inicio, Mandaf empieza en un departamento muy cerca de aquí, con una silla de mi casa, un espejo de Walmart, de esos larguitos, un cubridor, un ventilador, no tenía yo ni aire acondicionado ni nada, y pues en mi casa, ¿no? Y ahí, y cuando hacía tintes, la gente se lavaba el cabello, o sea, yo les lavaba el cabello en la tarja de mis trastes o los metía a bañar. Le decía, pues si tú eliges, ¿no? Tú lo que tú quieras. Y pues a bañarse de repente. Y así. Entonces ahí me empiezo a dar cuenta y digo, bueno, hay potencial. La gente viene aquí en estas condiciones, pues si le echamos tantitas ganas, igual y viene más, ¿no? Nos cambiamos de casa, no sé qué. Buscamos una casa que tuviera un espacio en donde pudiéramos como poner acondicionar un saloncito o algo pequeño, y entonces lo hicimos ahí. Y un buen día nos pusimos a hacer quesadillas, y yo hice quesadillas como por un ejército, ¿no? Como que lo calculé bien. Y dije, pues invitamos a cenar a la gente. Y entonces le dijimos a mi suegra, no sé qué, y ya sabes, ¿no? Oye, están muy buenas, y cuando algo te queda bueno, ¿qué te dicen? Están para vender, ¿no? Ay, perdón. Estaría bueno un negocio de quesadillas, un ¿no? negocio Sí. de quesadillas. Y entonces, y mi suegra dijo, oye, sí, y nosotros sí, y a ver, échale pluma. Y mi marido es él es psicólogo, pero es más bien, yo le digo, tú erraste, bueno, no erró la profesión, porque él está en el tema de la ¿cómo se llama? De la administración. Siempre ha sido como muy administrador. Entonces, a ver, él no, entonces échale pluma. Entonces él, por ejemplo, tú le das números con signo de pesos y mira, te los hace bailar. Entonces, a ver, échale pluma. Y empezamos. Y esto iba a ser un negocio de quesadillas.
Porque vimos el decir, nosotros venimos de la Ciudad de México y dijimos, no hay de repente como el sazón o que hagan esto, no sé qué. Vamos a hacer, y entonces sí, sopes, quesadillas, no sé qué. Esto iba a ser eso. Ya tenías el menú prácticamente, Ya teníamos ¿no? todo, ya habíamos sacado costos, ya habíamos visto, teníamos proveedores, o sea, ya teníamos el negocio armado y empezamos a buscar local. Entonces mi suegra dice, yo le entro, yo invierto. Órale, va. Entonces empezamos con eso y nos encontramos que plazas a las que íbamos y lugares nos decían que no, porque era un negocio que generaba mucha grasa. Entonces nos decían, no se puede porque las trampas se llenan muy pronto y el desasolve, no sé qué. Entonces, o ya tenían un negocio de comida y nos decían, es que ya tenemos aquí, entonces no. Entonces como que nos encontramos con mucha limitante de ese lado. Y entonces llegó un momento en el que dijimos, no, pues no. Y entonces mi suegra fue la que dijo, ¿y si le metemos al salón? Y también me dio un chorro de miedo, la verdad. Yo dije, ¡ay, qué gran responsabilidad! Y ella confió en mí y me dijo, yo creo que sí. Y entonces me dijo, yo le meto al salón, y vamos a ver y no sé qué. Y entonces toda la perspectiva cambió, ¿no? De ver si comprábamos rajas y pepinos, Así es. empezamos a ver Sí, sí. lo que sabía yo en hacer, ¿no? Y entonces empezamos y ahí fuimos nosotras dos. Y sal y cotiza y eran días de maratónicos de ir y cotizar y hacer y esto. Y mira que la vida es muy sabia. Cuando tú te dejas fluir y te dejas llevar, la vida te va llevando. Y entonces topó con un buen fin, nos tocan buenas promociones, un caos brutal, pero de buenas promociones. Muchas de las cosas que conseguimos para el salón las conseguimos en buen fin. Ya habíamos previo hecho un conteo de aquí está en tanto y aquí está en tanto y aquí tal y aquí nos dan esto, y yo ya había hablado con proveedores. Conocía a los proveedores porque anteriormente yo trabajaba y yo recibía a los vendedores, ¿no? Entonces conocía las marcas, los cursos, esto, lo otro. Y entonces es así que montamos el salón, sin quererlo, o sea, sin pensarlo, montamos el salón. Y hace 10 años que estamos, en diciembre de este año, cumplimos 10 años, gracias a Dios. Si Dios nos permite llegar, 10 años. Qué gran historia, ¿no? Porque nada de tus planes salieron, sino te llevó todo a regresar pues a tus inicios, porque tu familia ¿Sí? de alguna forma se dedica a esto. Exacto. ¿Y en qué momento, ya que lo tenías, porque pues todo se te fue dando, ¿no? Dijiste, wow, esta sí es mi pasión. Me enamoré ya de mi profesión. Yo creo que me enamoro cuando empiezo a darme cuenta. El medio del estilismo, de la belleza, es un medio muy superfluo de repente. Es una situación en donde, por ejemplo, tú ves los spots, tú ves los comerciales, tú ves los comerciales de la marca y se dedican a realzar la belleza física. Siempre se trata de lo físico, ¿no? ¿No es cierto? Y siempre hoy están de moda las rubias y todas son rubias. Hoy está de moda el platinado y todas son platinadas, ¿no? Y entonces somos como robotitos o somos como fábricas, digo yo, donde todas salen igualitas. Parece que las imprimes y las sacas así como pan calientito, ¿no? Y es el mismo bolillito. Unos bolillitos más gorditos, otros menos, otros con la rayita, pero todos iguales. Y yo decía, ¿pero por qué? No a todos les queda. Y la gente viene y te pregunta qué está de moda y eso se quiere hacer. Pocas personas te preguntan, ¿y tú cómo te sientes? ¿Y cómo es tu vida? ¿Tienes tiempo para mantener este look? No les dicen qué es lo que tiene que hacer la persona para verse como se ve esta fotografía, por ejemplo, ¿no? Vienen y nos dicen, quiero el cabello así. Sí, hermana, pero ella está laseada, ella tiene un color que retoca cada 20 o cada 30 días porque se deslava, usa un shampoo especial. Entonces, nos venden la idea equivocada. Que te vas a mantener así. Claro, que así y ya, ¿no? Te vas y todos los días te vas a... Sí, dicen, ¿no? Disney nos creó falsas expectativas de me voy a levantar y no, o sea, Sí. eso no es verdad. Entonces, cuando me doy cuenta de eso, me doy cuenta que más bien yo empiezo a conectar con la gente por el lado de la parte anímica, que yo creo que es bien importante para el ser humano, es una de las bases con las que funcionamos. Si tú te sientes mal, todo está mal, todo tu día va mal. Entonces, cuando yo me di cuenta que podía alegrarle ya a la persona, no por un color de cabello, sino porque ella se sintiera bien, porque se sintiera escuchada incluso de lo que ella quería, no de lo que la moda marcaba, cuando yo les empezaba a decir, como dicen, de la moda lo que te acomoda, ¿no? Y lo que te acomoda en cuanto a tu tono de piel, tu estilo de vida. Hay una mamita que a lo mejor va a querer ser platinada, pero ahorita no puede porque su bebito le exige 28 días de las 24 horas, ¿no? Y tú dices, ¿cómo? Pues quién sabe cómo le hace la mamita, pues saca 28 horas, ¿no? Entonces, ¿cómo le va a hacer para su cabello y demás? Entonces era, mira, pero te podemos hacer esto. Y entonces la persona se iba contenta por eso. Yo creo que ahí fue cuando yo dije, este trabajo
más que lo superfluo, me da la oportunidad de conocer muchas historias, mucha gente de todos los estratos sociales, de todos los lugares posibles, que vienen de ser trabajadores, de ser emprendedores, de ser amas de casa, de ser mamás solteras, de ser padres solteros, y conoces tantas historias de tanta gente y eso te nutre tanto a ti, que yo creo que ahí fue donde dije, esto es lo mío, aquí está padre. Sí, y hacerle sentir bien con una plática y además te vas padrísimo con tu cabello, pues ¿qué más quieres, no? Era como, qué padre. Sí, y es que más allá del mundo de lo que es la belleza, a veces hacer un cambio pequeñito en ti te hace sentir mejor y eso ya te da una sonrisa. Y si encima pudiste platicar de lo que te estaba pasando, Sí. pues te dejas más liviano, ¿no? Sí, Y si Dafne pues te motiva y te dice, sabes que te ves bien bonito con ese corte, aunque estés bien feito, pues también sales motivado, ¿verdad? Así. yo siempre digo, no hay gente fea, somos gente que no hemos encontrado qué nos va. Es muy bello en tu interior, ¿no? Y en tu exterior también. Yo creo que la belleza viene de cuando somos nosotros. Por ejemplo, cuando queremos a fuerza meternos en el rubio, que no te queda porque tú te sientes mal. Yo siempre le digo a mi clienta, ¿cómo te sientes? No cómo te ves, cómo te sientes. Tú cuando te ves en ese espejo, ¿cómo te sientes? Para mí es importante que cuando tú te veas digas, ay, sí me gusta mi color o sí me gusta mi corte, porque tú te sientes bien. Y eso es lo que vas a proyectar afuera. Yo te puedo hacer un color padrísimo, siempre se los digo. Hay, por ejemplo, yo trabajo mucho color fantasía y es algo que llama mucho la atención. Yo te puedo hacer un color fantasía padrísimo, pero si tú te sientes incómoda o incómodo con ese color, no te vas a ver bien. Por muy bien hecho que esté el trabajo y por muy guapo o guapa que seas, no te vas a ver bien porque no te sientes bien. La incomodidad se nota, la tristeza se nota, todo eso. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Escucharte para saber quién eres, qué te gusta y decirte, yo creo que te podría ir esto. Claro. Ver cómo reaccionas y entonces cuando quedes al final, tú te vas a sentir guapo o guapa, pero porque eres tú, bebé. No por lo que yo hice, porque eres tú. Entonces Por lo que todos quieres somos transmitir por lo que realmente, quieres transmitir, como porque persona. sales y dices, este soy yo. Eso es lo que te hace guapo, guapa. Wow, excelente. Híjole, no, qué motivador, qué palabras tan bonitas y es una realidad que a veces nosotros mismos nos opacamos, ¿no? Sí. Y llega alguien que no es psicólogo, o sea, Nos está ayudando. y nos terapea y nos da un mensaje para fluir. Aprovechando esto, nosotros este espacio y estas entrevistas tan enriquecedoras las queremos hacer para esas mujeres que quieren emprender, pero pues a veces en un mundo, bueno, y en un país tan machista, bueno, no entrando en tanto en contexto, desde tu éxito personal y profesional, ¿qué mensajes o qué le dirías a ellas, a esas personas que tienen miedo, que quieren emprender, a esas mujeres que no se atreven a dar ese paso aún? ¿Qué les dirías? Yo les diría que de inicio todos tenemos miedo, todos. El miedo es una herramienta súper importante. Acabo de releer un libro, creo que esta sería la cuarta o quinta vez que lo leo en el transcurso de mi vida. Lo descubrí cuando tenía 16 años. Vamos a hacerle promoción. Y colorín colorado, este cuento no se ha acabado, léanlo, es una joya, te enseña sobre el miedo. De Odín Dupeirón, exactamente. Sí. Entonces, y te enseña sobre el miedo y la utilidad que tiene. El miedo nos puede salvar de muchas cosas, pero si lo dejas hablar demasiado, te puede ensordecer y ya no escuchas nada, ¿no? Y entonces ya no te mueves, te paraliza. Entonces, no le tengas miedo a tu miedo. Tu miedo te sirve para que tú vayas viendo que sí y que no, para que vayas siendo una persona precavida, pero no paralizada. A las mujeres, como mujeres ya la tenemos difícil, hermanas. O sea, no hablemos de, porque yo creo que también, como decías, no entrar en el contexto que si el heteropatriarcado y el mundo machista, sí es cierto, pero también el feminismo del día de hoy yo creo que está muy tergiversado, tiene contextos que no son los adecuados. Seamos personas humildes, seamos personas coherentes con lo que nosotros creemos y nosotros pensamos, y eso te va a ir llevando. Como mujer ya la tienes difícil porque sí, vivimos en un mundo de mujeres digo, de hombres, donde es complicado. Si tú como mujer ya eres visible, ya lo demás es cosa un poco más fácil. Como mujeres hemos aprendido a ser resilientes porque tenemos que luchar día a día
con nuestras familias, con el contexto que se nos pone, con el que debemos cumplir, que básicamente es un poco imposible, ¿no? Pero ahí lo hacemos. Y aparte al día de hoy ser trabajadoras, ser madres, siempre sonreír, siempre estar de buen humor. Vamos a hablar de, por ejemplo, los hombres no tienen ciertos días femeninos en los que nosotros sí nos volvemos locas, ¿no? Porque hormonalmente no nos controlamos, entonces, pero venimos y trabajamos, ¿no? Estés como estés, con el dolor, con el cólico, aún así, con las hormonas como locas, no te controlas, quieres llorar por todo, pero estás aquí. Si tú has podido superar eso, puedes superar cualquier cosa, bebé. Dale, échale. Y si te equivocas, bueno, hazlo a un lado, aprende de ese error, qué no funcionó acá, qué sí funcionó y me lo traigo al nuevo proyecto. Y así es como vamos haciendo. Si no erramos, si no nos caemos, si no nos equivocamos, pues no aprendemos, ¿no? Un bebé se cae y se levanta. La próxima vez que un bebé se cae, mete las manos, ¿no? Y no se vuelve a caer como costal de papas. Y eso también es el que hizo Dindu Perón, ahora que dice, tú no ves a un bebé diciendo, era uno pendejo, me caí, ¿no? Y se pega y dice, lo mismo tú, no te recrimines por caerte, llora y sufre y después levántate y vuelve a andar hasta que puedas correr. Eso es la vida. Entonces, échale para adelante. El proyecto que tú tengas, piénsalo bien, acércate a las personas que creas que te pueden ayudar, acércate a los profesionales, busca las ayudas, como decíamos ahorita, y yo creo que se puede. Claro, y como mujer también es muy importante que sepan que debemos de confiar en nosotras, que no Sí. escuchen los ruidos externos, ni de hombres ni de mujeres, porque a veces también hay mujeres que les hacemos ruido a las propias mujeres. Sí. Entonces no se trata de estar en una batalla campal hombres contra mujeres, sino de forjar tu vida a través de tus creencias, lo que a ti te hace sentido, lo que te hace ruido, pero no escuchar. O sea, si tú te caíste y todo el mundo te dice, no, es que no vas a poder, tú levántate, y no por demostrarle a nadie, por demostrarte a ti que sigues en pie, que sigues ahí luchando, ¿no? Sí, yo creo que uno tiene que vivir para uno mismo, tiene que vivir para los demás, para ayudar, sí, pero primordialmente tú tienes que estar bien. Si tú estás bien, tu alrededor va a estar bien, sí o sí. Entonces tienes que, como dices, Fer, tienes que vivir para ti, tienes que escucharte tú. Cuando tú no sepas qué hacer en el mundo, cuando el mundo haga demasiado ruido y no puedas ni siquiera escuchar tu propia voz, enciérrate en ti mismo o en ti misma y escucha tu voz interior. Y ahí te va a decir qué hacer. Porque ahí están las respuestas siempre. Cuando tú haces silencio y te escuchas y te calmas y entonces todo lo de afuera lo dejas en pausa, te puedes escuchar a ti y entonces puedes saber qué hacer. Eso es vital. Hermosas palabras. Muy motivante este consejo para nuestras amigas y hasta nuestros amigos, porque muchas personas igual viven bajo muchos miedos y los miedos nos paralizan. ¿Crees que a veces uno es el principal saboteador de tus propios sueños? Sí, siempre. Somos los primeros que nos decimos, quiero hacer tal cosa, y en automático dices, pero ay, igual y no me sale. Pero ay, es que perenganito sí, pero ay, no tengo tal cosa. Siempre somos nosotros los primeros. Y luego si se lo cuentas a alguien más y no se lo cuentas a la persona adecuada, te dice, pero ¿cómo le vas a hacer si no tienes tal y tal? Y entonces más ¿ya traes tu desánimo? ¿No? Y entonces la persona le echa otro poquito. Y así, por eso es importante saber a quiénes elegimos, por eso es importante la familia que eliges, por eso es importante saber a quién te acercas, porque cuando tú no puedas, necesitas a alguien que te haga palanca y te diga, no, pero mira, tal cosa. Yo creo que haría más falta ser reales y hablar y acercarnos. Nosotros en la televisión y en las redes sociales, hoy que estamos en un mundo de redes sociales, vemos un mundo que no es cierto. Vemos nadie comparte cuando estás barriendo, ni cuando te está llevando el pingo, ¿no? Ni cuando estás deprimida. Exacto, ¿no? Cuando tienes la crisis existencial, nadie se filma de esa manera, nadie pone en las redes sociales eso. Todos comparten sus viajes, sus logros. Entonces tú ves éxito tras éxito tras éxito, ¿no? Y dices, y yo soy un fracaso. Claro. Yo estoy aquí valiendo. Vivimos en un mundo súper exitoso, ¿no? Todos. Y el único no exitoso soy yo. Y el único no exitoso. Ay, vueltas y dices, pero ¿qué pedo está pasando, no? Porque yo no soy exitoso. Pues no, porque no es cierto, porque si tú ves un pedacito de la vida de esa persona, si tú ves este pedacito de mí, dices, wow, pero qué padre Dafne, ¿no? Mira qué exitosa que ha sido. Primeramente el éxito es diferente para cada quien. Hay personas que el éxito es salir en televisión. Para mí el éxito es la sonrisa de mi cliente, por ejemplo. Para otra persona el éxito es tener una cadena de estéticas. Para mí a lo mejor el éxito es que la gente siga viniendo y que me sigan recomendando. Primeramente, ¿cuál es tu éxito para ti? Para ti, por eso siempre digo, es importante escucharte tú. ¿Tú qué consideras como éxito? No lo que los demás dicen, tú.
Después de que tú sepas eso, entonces puedes trabajar hacia dónde vas. Si tú sabes de dónde estás saliendo, es bueno, pero es más importante saber hacia dónde vas. Un lugar de partida puede ser cualquier lugar. Ajá. Claro. Hasta el infierno es lugar de partida. Hasta la miseria, lo que tú quieras. Claro. Lo importante es saber a dónde voy, porque bien dicen por ahí, tú camina que a algún lugar has de llegar. Y si ese lugar no te gusta, mejor saber hacia dónde. Quizá puede que no llegues, pero tú ya apuntaste ahí. Y lo que vayas encontrando, quizá te lleve otro camino, pero tú tenías una dirección, sabías para dónde. Un objetivo. Un objetivo. Y eso te va dando más herramientas que quizá no te lleven al final, pero sí que sepas ocupar. Entonces es importante saber de dónde vengo, sí, no olvidarnos de eso, pero también hacia dónde voy. Y nos dejas un mensaje muy claro. Porque aquí veo cómo haces match tú en lo que comentas en este momento y hace rato lo que le decías al cliente, cómo te sientes tú con este corte, con este peinado. Y ahorita nos comentas y veo cómo se hace match tu forma de pensar y que lo que dices lo llevas a la práctica, Sí. que es muy importante, no solamente decirnos, sino Exacto. con Eso hechos. se llama coherencia, ¿no? Así es. Porque Lo que no hacía tu maestro de historia, ¿no? El que llegaba Maestro fumando, de pero ustedes. decía que no fuman. No fumen, hermanos. Pues mira, ¿y qué nos podrías decir si te tuvieras que elegir 3 ingredientes que te han llevado a pasar todos los retos y alcanzar el éxito? ¿Cuáles serían? 3 ingredientes. Ay, ¿cómo qué será? La resiliencia. Yo creo que es vital. O sea, hay que saber levantarse, hay que sacudirse y saber levantarse. Abrazar todas tus emociones. No importa, nos han dicho igual que las emociones, no estés triste, ¿no? No estés triste, ponte feliz. No, güey, está triste, está padre también, porque ¿cómo vas a saber lo que es la felicidad si no hay tristeza, ¿no? Hay que transitar nuestras emociones, hay que cruzarlas, hay que vivirlas. No todo es para siempre. Entonces, abraza tus emociones cualesquiera que sea y aprende. Aprende todo lo que puedas, todo lo que te dé la vida. Las experiencias, las pláticas, los cursos, todo lo que tú puedas absorber, aprende. Yo diría eso. Resiliencia, abraza tus emociones, todas, y aprende todo lo que puedas. Es importante, ¿verdad? Porque sí es cierto, a veces nos dicen, no estés triste, así con que me lo digas ya voy a estar feliz. Sí, no, ay, qué pendejo, me va a poner feliz, ¿no? Y no aquí sufriendo. Así es. Me lo habían dicho porque no sabían. Ay, ¿cómo se me ocurrió? Sí, tienes mucha razón en que a veces queremos que no sentir cosas, pero es parte natural, ¿no? De ser seres humanos. Si no sientes el fracaso, ¿cómo vas a saber cuándo tienes éxito? ¿No? Así es, exactamente. Pues Darme, ha sido una plática que de verdad nos ha encantado. Queremos agradecerte de corazón tu historia porque estoy segura que vas a inspirar a más de una, que Ojalá se van a que ver sí. identificadas contigo, porque realmente este es el mundo real de los emprendedores y de los empresarios, que realmente no es lo que todo el mundo puede imaginarse, ya tiene un salón, ya es No. millonaria, ya hace esto, ya hace lo otro, ¿no? Sí, ¿no? Sí, de seguro lo puso con toda la facilidad del mundo, no saben todo lo que viene detrás. Entonces, para nosotros es muy importante que la gente sepa que a lo mejor piensan, solo a mí me pasa, solo yo estoy. A No. muchos nos pasa que estamos luchando el día al día para sacar a flote tu negocio, ¿no? Sí, todos los días. Es bien importante eso que dices y lo que decíamos hace ratito, ¿no? Vivimos en el mundo de todo está bien, de las fotografías, lo que compartimos. Si te hace sentir mejor, hace 3 días tuve una crisis existencial y mírame hoy. Estamos aquí compartiendo. Es normal, la vida es eso, la vida es para vivirse con todo lo que tenga. Si tú tienes un sueño, persíguelo, vas a lograrlo. Bien dicen por ahí, si está en tu cabeza, está en tu vida. Si está en tu mente, está en tu vida. De verdad que sí, hazlo. La vida no es lo que nos muestran. Todos sufrimos, como dices, todos la pasamos mal en algún momento, todos estamos luchando batallas, pero habemos quienes, como ustedes, porque estoy segura, contigo lo he vivido con más que con nadie, porque estamos muy cercanas, porque trabajo contigo. No importa, yo nunca te he visto con una mala actitud o con una tristeza o con nada. Estoy segura que tienes muchas problemáticas en tu vida, pero das lo mejor de ti. Ese es el secreto, que aunque estés pasando por un mal momento, trates de dar lo mejor de ti siempre. No es que todo esté bien, es dar lo mejor de ti. Todos pasamos problemáticas, dale, van a seguir. Y con este hermoso mensaje de Dafne nos vamos a despedir. También queremos darle las gracias a ustedes y recordarles que el camino del emprendimiento puede ser muy complicado.
pero también nos brinda la oportunidad de crecer, de aprender y marcar diferencia en nuestra vida y la de los demás. Este fue un capítulo más de... Terminar, me gustaría que nos dieras tu página, dónde te pueden encontrar. En mi casa, ¿no es cierto? En mi casa, lo hago siempre, ¿no es cierto? A ver si te traigo. Para Así que es, disfruten ¿no? de una atención especial contigo. Laboramos por citas, chicos, nos pueden encontrar en redes sociales, ahí también se encuentran nuestros números. Adicional a esto, tengo otras actividades de la misma índole, entonces por eso no siempre estamos aquí. Nuestras citas son totalmente personalizadas y así como ven, bueno, así es, el servicio. Se van a divertir mucho. Se van a divertir, sí. Mira, si no sabes bonita, sales divertida. Pero sales sonriente. Nuestras redes sociales, Mandaf Estética Mandaf. Algo, Estética Mandaf, ¿verdad? Es que me las manejan. Un beso. Nos manejan. Que hacen una gran labor. Estamos en Instagram, en Facebook. Ahí pueden encontrar nuestros, ¿cómo se llama? Nuestros números. Hay una página personal que se llama Daf Mandaf, está abierta, esa es mía, digamos, esa la manejo yo, entonces ahí también pueden encontrarnos. Y creo que eso. Estamos ubicados aquí, muy cerca del límite del polígono. Plaza Ixtabay, calle 33, diagonal, número 212, local 14, en la colonia Polígono Itzibná 108. Estamos donde están las tortas Marilena, la panadería del Retorno, la plaza se llama Plaza Ixtabay, nosotros estamos hasta el final, frente a Estafeta. Entren, vengan, diviértanse, pásenla bonito. Los esperamos con mucho gusto, con mucha alegría. Entre pymes y billetes.